Compañeros, bienvenidos. Mi nombre es Josué Domingo Reyes Pelicón. Soy abogado y notario. Quiero agradecer infinitamente a la Universidad Rural de Guatemala el privilegio que me da de compartir con ustedes estos contenidos programáticos del curso de Derecho Penal 1 y Derecho Procesal Penal, respectivamente, dentro de la malla curricular de contenidos de exámenes técnicos profesionales de esta notable universidad. El código de curso es FG033, la semana es la número 1 y en esta oportunidad vamos a meditar, analizar y acercarnos al tema de la definición del derecho penal, sus distintas acepciones, sus distintas formas y manifestaciones en el contenido doctrinario, en su contenido normativo penal propiamente, y los distintos institutos que orientan a esta ciencia tan importante que es el derecho penal. De esa cuenta es que vamos a iniciar recapitulando algunos temas. La primera cuestión que quiero recordarles, señores estudiantes, es que la ciencia del derecho se ha caracterizado por la constitución de institutos jurídicos. ¿Qué debo entender por un instituto jurídico? Un instituto jurídico es aquella creación teórica de algún fenómeno que el Estado ha visualizado en la convivencia natural de sus ciudadanos y que ha visto la necesidad de normarlo para poder desarrollarlo con el mismo orden, con la misma armonía que exige esta convivencia social. Por ejemplo, desde tiempos inmemoriales hemos notado que un hombre y una mujer se atraen físicamente en forma química, de una forma tan espectacular en la que existe una selectividad de conglomerado social y estas personas se apartan entre sí para buscar cierto tipo de afinidad. Esta es un fenómeno natural, un fenómeno en la que no interviene la voluntad propiamente de personas extrañas más que los mismos que están participando en esa atracción de carácter sentimental. La sociedad misma se dio cuenta que en ciertos momentos de la vida del ciudadano ocurría este fenómeno. Para comprometerse a tener una vida juntos y como consecuencia de este fenómeno, pues nacían nuevos seres, es decir, venían niños, venía una ramificación de estos seres humanos. En consecuencia, nos dimos cuenta en la antigüedad, cuando hablo de nos dimos cuenta, estoy hablando de la humanidad, o se dieron cuenta en aquel entonces, que esta situación tan natural, tan biológica, debía ser normado. De esa cuenta nació el noviazgo, esa actividad de unión de vidas de un hombre y una mujer para procrear, para ayudarse o auxiliarse entre sí, le denominaron matrimonio. A estas dos condiciones teóricas, noviazgo, matrimonio, paternidad, filiación, hijos, le llamamos institutos jurídicos. Es decir, el instituto jurídico es aquella condición teórica que reconoce un fenómeno natural en la sociedad y para su tratamiento, estudio y normatividad se le da una denominación. Todas las ciencias, incluyendo las ciencias jurídicas, se construyen sobre institutos o instituciones. En este caso, en el derecho, se construye sobre institutos jurídicos. Entonces, el derecho penal es una rama de las ciencias jurídicas
que está construida por institutos jurídicos. Y en este curso vamos a meditar los institutos jurídicos que conforman la rama del derecho penal. Y en consecuencia, después de haberlos meditado, después de haberlos conocido, analizado, socializado, familiarizado, nos vamos a dar cuenta que su exposición, su explicación y su manejo viene siendo de lo más natural. Por eso es que yo necesito que ustedes en este contexto me ayuden a la comprensión de cada instituto jurídico. Yo voy a dirigirme a ustedes con esta denominación, los institutos jurídicos. Por eso hago esta aclaración previa, porque nos va a ser de mucha utilidad que hablemos el mismo idioma y entendamos cuando el profesor hable de institutos jurídicos, estamos hablando de aquellas instancias construidas sobre el reconocimiento de un fenómeno social para su tratamiento desde el punto de vista jurídico, doctrinario y normativo. Espero que este preámbulo nos pueda orientar de cierta forma para que podamos nosotros comprender el resto de la clase. En la presente clase tenemos un objetivo. El objetivo es que al finalizar usted sea capaz de definir qué es el derecho penal. Y esta definición desde distintos puntos de vista, el objetivo, el subjetivo, distinguiendo los límites del poder punitivo y sus generalidades. Vamos, como les dije con antelación, a meditar institutos jurídicos que vienen a hacer la construcción de esa rama del derecho que se llama derecho penal. Muy bien. ¿Qué es el derecho penal en realidad? Esa es la pregunta que debemos de plantearnos siempre que se inicie un curso. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los estadios en los que esta rama del derecho o en esta rama de la ciencia trata, establece, busca competencias o pretende resolver conflictos? ¿De qué se trata? Porque cada ciencia está constituida desde el punto de vista teórico para poder responder a la solución o a la comprensión de ciertos fenómenos. Entonces, el derecho penal es parte de una ciencia general, es parte de una totalidad, de una globalización científica. Y partamos entonces del primer instituto. Definamos qué es derecho. Derecho, en primer lugar, es una ciencia. Y siendo una ciencia, es un conjunto de contenidos teóricos debidamente sistematizados que tienen un campo determinado de estudio, un fenómeno determinado de intervención, de solución. Y, por supuesto, tiene métodos, tiene principios, tiene teorías, tiene normas o reglas que hacen posible que esta ciencia cumpla el objetivo para lo que fue creado. La ciencia del derecho, entonces, es una ciencia que se encarga de crear armonía social. La ciencia del derecho es una ciencia que se encarga de ordenar y organizar a la sociedad. La ciencia del derecho es aquella ciencia que se encarga de velar por la correcta conducta de los ciudadanos en la sociedad. Cuando nos preguntan desde el punto de vista dogmático, ¿qué es el derecho? El derecho es el conjunto de normas jurídicas, de principios, de postulados, de teorías, de normas naturales y todas las reglas que configuran el deber de un ciudadano frente a la sociedad. Eso es el derecho. Es aquella ciencia normativa, aquella ciencia que te produce reglas o límites de tu conducta dentro del conglomerado social. Siendo así, la ciencia del derecho
Para el tratamiento y el abordaje de cada fenómeno se ha segmentado o se ha dividido en materias. De esa cuenta es que la vida del ciudadano desde que nace hasta que muera, sus actividades, su relación personal con la sociedad, su relación familiar, su relación con las cosas que ha construido durante su vida laboral o su vida activa, la relación de esas cosas para después de la muerte, las obligaciones que se están planteando dentro de la vida del ciudadano para adquirir cosas o para relacionarse con otras personas, lo ve el derecho civil. El derecho civil es ese conjunto de normas jurídicas que buscan la realización del hombre, la familia y su interrelación con las cosas. Pero el hombre también se dedica muchas veces a trabajar, porque no se dedica a otras actividades propias, sino tiene una dependencia con un patrón, con una persona que le paga por sus servicios. Ese vínculo jurídico, ese vínculo que tiene el hombre con la persona que le contrata o el contratante con la persona que le trabaja, se regula a través del derecho de trabajo. Si la persona no trabaja en relación de dependencia, sino se dedica a la explotación del recurso, a la intermediación o a las actividades propias del trasiego, comercio o tráfico de bienes y servicios, pues la rama del derecho que vela por su actividad o la regula es el derecho del comercio o el derecho mercantil. Si una persona se dedica a trabajar para el Estado y éste le represente, o una persona necesita la prestación de un servicio del Estado, pues vamos a usar el canal del derecho administrativo. Y así sucesivamente, siendo cada fenómeno más evidente, el derecho responde inmediatamente como un instrumento de orden, como un instrumento de socialización y armonización social a cada materia. Sin embargo, existe y sabemos mucho atropello de nuestros derechos individuales, de nuestros derechos colectivos, de nuestros derechos sociales, de nuestra seguridad personal y de todo tipo de atropellos por personas que por una u otra razón no han comprendido o no están de acuerdo con las reglas de armonía social y violentan el derecho ajeno, poniendo en riesgo la vida, la libertad y el patrimonio de los demás, para cuyas conductas nace el derecho penal. El derecho penal, entonces, es una rama del derecho como ciencia que se encarga de estudiar, tratar, analizar y aplicar a los siguientes institutos. Estudia al delincuente, estudia a la víctima, estudia al delito, estudia las penas y estudia las medidas de seguridad. 5 cositas estudia el derecho penal. 5 institutos jurídicos propiamente dichos. Y entonces vamos a platicar un poco en forma genérica de cada instituto que he analizado en este momento. Vamos a decir que el primer instituto jurídico que el derecho penal estudia es al delincuente. El delincuente desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista criminalístico, desde el punto de vista psicológico, tiene distintas acepciones. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el delincuente también, según los tratadistas, tienen algunas acepciones o denominaciones, pero vamos a decir que el delincuente es la persona que ha causado un mal a otra persona o a sus bienes, un mal ajeno. El delincuente vamos a denominarlo como la persona que ha causado un mal a sí mismo o ha causado un mal ajeno en la vida, la integridad, la propiedad de otra persona.
Ese es el delincuente, aquella persona que no es capaz de convivir armoniosamente en la sociedad. Y le vamos a llamar sujeto activo, doctrinariamente. Sujeto activo o delincuente, dependiendo de las circunstancias. La siguiente persona que estudia el derecho penal es a la víctima. Desde una tendencia criminológica a la víctima se le ha estudiado desde la rama de la victimología. Y dice que la victimología es la rama de las ciencias penales que se encarga del estudio, tratamiento de la persona quien ha sufrido un mal o un injusto penal de otra persona llamada delincuente. A esta persona le vamos a llamar sujeto activo, sujeto pasivo. El sujeto activo, dijimos que era el delincuente, la víctima es quien sufre el mal causado por el delincuente y le vamos a llamar sujeto pasivo. Estudia el delito, también el derecho penal. Tercer instituto que estudia el derecho penal, el delito. ¿Qué es el delito? Bueno, distintos tratadistas intentan definir qué es el delito. Nosotros vamos a tomar una definición simple, sencilla y genérica. El delito es el resultado de la conducta del delincuente en contra de la víctima. El delito es esa conducta prohibida. El delito es el injusto producido por el delincuente en contra de la víctima. Ese es el delito. Entonces, tenemos 3 ya institutos jurídicos analizados que el derecho penal los aborda. El delincuente, la víctima y el delito. Sin embargo, el delito, siendo la actitud o conducta prohibida contenida en una ley, esta tiene una consecuencia y la consecuencia es la pena. ¿Qué entendemos por pena? Pena es sinónimo de castigo. Pena es sinónimo de retribución de la conducta prohibida. Pena es la consecuencia de un acto. Pena es el reproche que nos pueden realizar por haber actuado de una forma injusta en contra de una persona. Entonces, las penas son aquellas consecuencias que una persona llamada delincuente merece o adquiere como consecuencia de un injusto penal llamado delito producido en contra de una persona llamada víctima. Más adelante vamos a analizar en qué momentos puede aplicarse una pena o en qué personas puede aplicarse una pena. Pero voy a adelantarles que una pena es la legítima consecuencia del delito para aquellas personas que tienen la capacidad mental de resistir un proceso penal y la lucidez de entender que lo cometido corresponde a una conducta prohibida. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene una capacidad mental idónea para comprender primero que la conducta que está realizando es prohibida y segunda, para entender que como legítima consecuencia de esa conducta es merecedor de una pena? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona padece de trastornos mentales, transitorios o permanentes, desde su nacimiento o producidos mediante algún fenómeno distinto al nacimiento? Es decir, una persona que está loca, que está un loco, que no puede discernir entre el bien y el mal. ¿Qué sucede? Bueno, el derecho penal intenta responder a este fenómeno y nace el Instituto Jurídico de las Medidas de Seguridad. ¿Qué es una medida de seguridad? Contenida en el artículo 88 del Código Penal. Una medida de seguridad es un sustitutivo de la pena.
Es decir, que lejos de castigar a esta persona por el injusto penal cometido, se le va a dar un tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que primero le permita recobrar su estado de lucidez, es decir, su capacidad jurídica para poder enfrentar consecuencias, o en todo caso, apartarlo de la sociedad mediante estas medidas para que no vuelva a ocurrir el mismo injusto penal en el que él está sometido. Entonces, concluyamos. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas, conjunto de doctrinas, conjunto de principios, conjunto de postulados que estudian al delincuente, a la víctima, al delito, a las penas y a las medidas de seguridad. En forma concreta, en forma específica. Estos son los institutos que vamos a abordar en este curso y los subsiguientes temas respectivos. En la presentación les tengo una definición de derecho penal. Se los voy a leer. Dice: el derecho penal es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva del Estado. El derecho penal asocia a la realización de determinadas conductas llamadas delitos, penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas. Y lo que ya les expliqué, el derecho penal es la rama de las ciencias penales que estudia al delincuente, a la víctima, al delito, a las penas y a las medidas de seguridad. El derecho penal tiene muchas acepciones. Sin embargo, la doctrina recoge dos acepciones básicas que creo que debemos de ir meditando, discriminándola para poder explicarlas con mucha naturalidad y con mucha sencillez en el momento en que seamos abordados, no solo en el examen técnico profesional, sino en nuestras actividades profesionales propiamente dichas. El derecho penal se caracteriza por dos líneas, el jus puniendi y el jus ponale. El jus puniendi definido como el punto de vista subjetivo del derecho penal. ¿A qué llamamos punto de vista subjetivo? La subjetividad en el presente caso habla de lo abstracto, de aquella condición infigura que no puede ser percibida más que por nuestros sentidos, pero en forma abstracta. Es decir, cuando hablamos de subjetividad en este caso estamos hablando de un derecho ideal, que no se puede tocar, que no se puede visualizar objetivamente, sino se puede percibir únicamente a través de ciertas condiciones, como por ejemplo la condición racional de aceptar que hay un ente superior de gobernabilidad que aceptamos como Estado. Entonces, el jus puniendi es ese derecho subjetivo que tiene el Estado, primero, de el terror institucional. La fuerza del Estado. El Estado, entre todas sus características, tiene una fuerza terrorífica, que es el único que puede, en todos los casos, crear modelos de terror en la ciudadanía. En este momento les explico. El jus puniendi es parte de ese terror institucional. Es decir, el Estado, para menguar, contrarrestar o reprimir esas actitudes que las personas tienen en contra de los derechos de otra persona, el Estado crea leyes que clasifica como conductas prohibidas ciertas actitudes que le vamos a llamar delitos. Esa conducta abstracta que el legislador incluye en un código y le denomina delito, tiene una consecuencia llamada pena en caso
de que esta persona encaje su conducta al tipo penal encontrado en la ley penal. Esto tiene algunas características básicas. La ley penal tiene dos especialmente. Una que es la prevención, para indicarle a los ciudadanos que deben de comportarse correctamente, porque si no pueden tener consecuencias jurídicas. Y una que es propiamente de producir en la mente del ciudadano temor, terror, que si no se comporta de tal o cual manera, va a sufrir consecuencias jurídicas. El jus puniendi, entonces, es la capacidad que tiene el Estado de crear la figura jurídica y la pena. Solamente al Estado le corresponde crear delitos. Solamente al Estado le corresponde crear penas y su aplicación. No puede haber otra persona, bajo ninguna circunstancia, que se pueda arrogar ningún título ni ninguna facultad que pueda producir, primero, terror jurídico, temor jurídico, y menos arrogarse la imposición de penas, puesta que ésta le corresponde con exclusividad al Estado de Guatemala. Que entiendo entonces como jus puniendi, facultad que tiene el Estado de crear delitos, de crear penas y aplicar estas penas. Ninguna otra persona puede arrogarse semejante actitud. En la presentación que tienen ustedes a la vista dice: el derecho penal subjetivo se identifica con el jus puniendi, que significa el derecho o facultad del Estado de castigar, lo que ya expliqué. El jus puniendi solo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena. Solamente el Estado, primero, puede crear figuras delictivas y, segundo, imponer penas. De la misma forma creadora que tiene el Estado, también puede dejar sin efecto ciertas conductas. En algún momento consideró el Estado que una conducta debería ser prohibida y en consecuencia le impuso penas. Pero en ciertos momentos el Estado consideró que esta conducta ya no debe ser prohibida, la deja sin efecto y anula la pena. Jus puniendi, facultad del Estado de crear penas, de crear delitos, de crear penas y los métodos para imponer las mismas, o dejar sin efecto estas situaciones. ¿Qué debo entender por jus ponale? El jus ponale es la otra acepción del derecho penal. Ya vimos la acepción subjetiva, jus puniendi. Hoy vamos a hablar de la acepción objetiva, jus ponale. ¿Qué entiendo por jus ponale? El jus ponale es el fruto o la consecuencia del ejercicio de esa facultad o potestad estatal del jus puniendi. Si el jus puniendi es la capacidad que tiene el Estado de crear figuras delictivas, de crear delitos y penas como legítima consecuencia de estos, la forma de materializarlos por medio de una ley se llama jus ponale. El jus ponale es el código penal. Por eso en la presentación les anoto una compilación de leyes penales que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha editado para los profesionales del derecho, para los auxiliares de justicia y la población en general. Este código ya concretamente y en vigencia le vamos a llamar jus ponale o derecho penal objetivo. Y entonces dice en la presentación que el jus ponale es el conjunto de normas jurídicas penales que regulan y limitan el poder punitivo del Estado. Para ello, determinan los delitos y sus consecuencias jurídicas, que son las penas y las medidas de seguridad. También se señala que el jus ponale es la manifestación concreta del derecho subjetivo. Aquí se limita el jus puniendi de acuerdo a los preceptos constitucionales y la dignidad de la persona. Dos puntos de vista del derecho penal. El punto de vista subjetivo, jus puniendi,
facultad del Estado que tiene que crear normas y penas, el jus penal, la materialización de esa facultad con ciertos límites que hacen posible que sea soportable ese terror estatal. El poder del Estado no puede ser ilimitado. El terror que tiene el Estado no puede ser desbordante. Si bien es cierto, tiene esa facultad el Estado de imponer terror, de imponer orden mediante la coercibilidad, de usar la fuerza pública para someter al ciudadano y organizar su convivencia en la sociedad. También tenemos que la misma no puede ser arbitraria, desbordante y desmesurada, sino debe tener un control, debe tener una camisa de fuerza que, primero, norme, module o limite la condición del jus puniendi. El jus puniendi, entonces, es una facultad, pero tiene límites, que tiene en su momento que ser normado por la misma ley y por la misma doctrina. En el jus ponale ya sabemos que tenemos la norma propiamente y, por supuesto, esta tiene límites. Previo a ver estos límites al poder punitivo del Estado o al poder del jus puniendi o el jus ponale, vamos a analizar cuál es la naturaleza jurídica del derecho penal. Aquí, cuando se aborda el tema de naturaleza jurídica, se viene un vendaval de problemas porque la mayoría de juristas no analizan desde las entrañas propias de lo que significa naturaleza de un fenómeno y en este caso de un instituto jurídico. Y entonces hay algunos filósofos del derecho que intentan construir una naturaleza desde distintos puntos de vista. Y dicen, miren, la naturaleza de un objeto, fenómeno o instituto jurídico tiene que ver con su esencia, con su estructura, con la razón ontológica por la que fue creado un instituto jurídico. Sin embargo, las teorías propias que intentan explicar esta dinámica, este tema o este instituto jurídico, tiene que ver con algunas que pretenden explicarla sin llegar a configurar el tema de la naturaleza propiamente dicha. Porque para tratar de entender o explicar cuál es la naturaleza jurídica del derecho penal, tendríamos que hacer un análisis desde sus entrañas, desde por qué fue creado, qué significa, para qué sirve, cuál es su estructura o su esencia. Y realmente, en materia jurídica, siendo este un instituto creado ideal y teóricamente para poder denominar o reconocer un fenómeno social, no es posible así un 100% llegar a escudriñar cuál es la naturaleza jurídica del derecho. Entonces existen algunas líneas que pueden orientarnos. Por ejemplo, la línea de la autonomía del derecho penal. Dicen algunos tratadistas que el derecho penal es una ciencia jurídica autónoma, que lo que hace es regular la conducta del ciudadano, determinando o discriminando si ciertas conductas son prohibidas e imponiéndoles la pena respectiva. Es decir, si bien es cierto el derecho penal corresponde a un enmallado más amplio que es la ciencia del derecho, esta rama es autónoma, vive por sí misma y se aplica a una sociedad en forma autónoma, con sus institutos propios y su determinación propia. Sin embargo, existen otros tratadistas que insisten que el derecho penal no es autónomo, que es accesorio. El derecho penal no nace ni se aplica en forma independiente a él mismo, sino que responde a un enmallado de la ciencia del derecho, pero en última ratio, es decir, en último momento.
Cuando un fenómeno o un conflicto está siendo visto por los ciudadanos, deben ser resueltos mediante las otras ramas del derecho. El derecho civil, el derecho al trabajo, el derecho al comercio, el derecho constitucional. Y en último momento, si en caso no es posible ser resuelto por estas ramas, entonces decimos que podemos aplicar el derecho penal. Por eso el derecho penal, según estos tratadistas, es accesorio. No vive autónomamente como se sostiene en otros momentos. Otros tratadistas dicen que el derecho penal es un derecho privado, que le corresponde a la persona que ha sido violentada o vulnerado su derecho, pues buscar que la justicia le retribuye el derecho conculcado, y que si él no tiene ningún interés en ser retribuido, pues simplemente deja de denunciar o poner en conocimiento a las instancias o agencias de justicia un acaecimiento jurídico injusto, y los aparatos del Estado no pueden, bajo ninguna circunstancia, iniciar ninguna persecución penal determinando si la conducta es prohibida y si merece la imposición de una pena. Por eso es que es del ámbito privado, puesto que depende del sujeto pasivo o la víctima denunciar o no. Circunstancia que contradice la última posición, que es el derecho público. El derecho público dice que, siendo la facultad monopólica del Estado el crear delitos y sus consecuencias a través del jus puniendi, y tener un órgano exclusivo para la emisión de esas leyes castigadoras, de esas leyes reguladoras de la conducta, entonces el derecho penal es un derecho público. La doctrina y las normas jurídicas penales, tanto general como especial, reconocen dentro de su entramado normativo que el derecho penal es una rama del derecho público. Y es público porque desde el nacimiento de sus contenidos normativos son actividad propia del Estado, que no se le ha dado a ningún ciudadano la facultad de crear delitos, de penas, y menos la imposición de las mismas, sino corresponde exclusivamente al Estado de Guatemala, a través del Congreso de la República, crear esas figuras delictivas. Una vez que se ha cumplido con los protocolos y los requisitos normativos para la creación de esta normativa en el ejercicio del jus puniendi, como consecuencia o fruto de este ejercicio, el jus ponal. Su aplicación, el corregimiento de las conductas prohibidas de un ciudadano en particular, la persecución penal corresponde al Ministerio Público y la imposición de esas penas corresponden a los jueces del organismo judicial. En consecuencia, la naturaleza jurídica del derecho penal es eminentemente pública. Ese ejercicio del jus puniendi, ese ejercicio del jus ponale, ese ejercicio de la naturaleza jurídica propia del derecho penal, tiene límites. Como les decía al principio, no puede ser un poder desmesurado, sin reglas, en la que el terror únicamente es aplicable por el Estado sin ningún control. No es posible. Necesitamos límites a ese poder, y existen tres límites básicos dentro de la doctrina y dentro de lo normativo. Vamos a enumerarlas en su principio general y luego en sus subprincipios para poder ir comprendiendo naturalmente esta materia. Tres principios que limitan el poder punitivo del Estado. El primero, principio de legalidad. El segundo, principio de intervención mínima. Y el tercero, principio de culpabilidad. Analicemos. ¿Qué debo entender por principio de legalidad? El principio de legalidad nos informa que todo actuar
dentro del derecho penal debe estar subsumido por la ley, debe estar contenido en una ley, debe estar regulado por una ley. Ninguna persona puede crear figuras delictivas, sanciones o procedimientos para la imposición de sanciones si no está establecido en la ley. Este es el principio de legalidad. Toda la observancia de la ley debe estar verificada en un cuerpo normativo jurisdiccional creado por el órgano especializado para él, que es el Congreso, en el ejercicio de la facultad creadora de esa norma penal y su respectiva consecuencia, que es la pena, principio de legalidad. Una vez que tengamos esta norma material o objetiva, ninguna conducta fuera de él puede considerarse injusta o prohibida. Es decir, yo no puedo argumentar que una persona está cometiendo delito si la conducta concreta de él no se encuentra regulada como conducta abstracta en un cuerpo penal. Necesito encajar ambas condiciones. La prohibición del injusto penal como conducta abstracta regulada por el legislador en el jus penal y la conducta concreta realizada por el sujeto activo o delincuente en la vida real. Vamos a denominar plataforma fáctica a la historia que contiene esa conducta prohibida. Le vamos a decir que es plataforma fáctica cuando una persona nos narra ante la Policía Nacional Civil que el día X de tal año a tal hora, mientras se conducía en tal calle de tal zona de tal ciudad, fue abordado por una persona quien, mediante un arma de fuego, le intimidó y le sustrajo su billetera, llevándoselo con rumbo ignorado. Esa historia o esa denuncia que mañana vamos a conocer como denuncia, nosotros le llamamos aquí en la doctrina plataforma fáctica, es decir, la narración de una conducta. Vamos a transmitir esa narración conductual o plataforma fáctica a un cuerpo normativo y a verificar si existe una conducta abstracta regulada como prohibida en un código, especialmente en el Código Penal. Si existe este maridaje, ese encaje conductual real como plataforma fáctica a una conducta abstracta prohibida, decimos que se ha cometido un delito. El principio de legalidad entonces nos exige que todas las conductas que vamos a someter a escrutinio judicial, a persecución penal por medio del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, deben estar previamente reguladas en la ley. Si existe la conducta prohibida abstracta en la ley, esta debe venir aparejada con la consecuencia respectiva, que es la pena. Y entonces decimos que la estructura de la norma penal tiene dos elementos: el supuesto o conducta abstracta de la conducta prohibida o injusto penal y la consecuencia denominada pena. Esa es la estructura de la norma penal: el supuesto y la consecuencia. Y el principio de legalidad recoge estos dos elementos que deben de estar necesariamente visualizados en la norma penal respectiva, el jus ponale, como condición del jus poniente. El siguiente principio es el principio de intervención mínima. Dijimos anteriormente que el derecho penal es una ciencia que se pretende que sea autónoma, que se dicen que es accesoria. Lo cierto es que el derecho penal responde a una rama de esa generalidad llamada derecho, pero exige que sea discriminada hasta el último momento.
Es decir, si bien es cierto el derecho es una ciencia normativa, reguladora de la conducta de los ciudadanos en una sociedad y que busca armonizar a los mismos, reparar o retribuir situaciones que han sido violentadas mediante distintas circunstancias, el derecho penal debe dejar de utilizarse lo más posible. Debemos resolver cualquier fenómeno o situación conflictiva mediante las otras ramas del derecho. Derecho civil, derecho penal, derecho de comercio, derecho laboral, etc. Debemos intervenir mínimamente con el derecho penal. El terror del Estado debe ser la última ratio, el último recurso, la última instancia, previo a buscar esta fuerza coactiva para poder resolver conflictos, debemos de acudir a las demás ramas del derecho. Por eso este es el principio de intervención mínima. El principio de culpabilidad tiene que ver con escrutar si en realidad esa conducta prohibida, denunciada en contra de una persona denominada delincuente, ocurrió efectivamente en las condiciones que se denuncian y que la misma constituye delito para poder buscar una consecuencia denominada pena. La culpabilidad, entonces, en este caso, vamos a considerarla como la responsabilidad que se tiene como consecuencia de haber cometido una conducta prohibida. Estos tres principios, el de legalidad, el principio de intervención mínima y el principio de culpabilidad, se informan de subprincipios o principios propiamente de ellos. Intentaremos explicar cada una de ellas respectivamente. El principio de legalidad está informado por tres subprincipios: reserva absoluta de la ley, exigencia de certeza de la ley y prohibición de la analogía. La reserva absoluta de la ley tiene que ver con el jus puniendi. El jus puniendi, recuerden que es la facultad que tiene el Estado de crear figuras delictivas y su respectiva pena, de crear delitos y de crear sanciones, el jus puniendi, y que se materializa en el jus ponere. La reserva absoluta de la ley consiste en que solamente este órgano del Estado, llamado Congreso de la República, es el que tiene el dominio sobre la creación de la norma jurídica penal. Solamente le corresponde a él. Ningún otro ente del Estado puede arrogarse la creación de una norma jurídica. Siendo tan simple y tan práctico, nadie puede creer que otra instancia del Estado, otra instancia de la administración se atreva o pueda crear normas jurídicas. Sin embargo, han existido o existen en la actualidad algunas instancias u órganos estatales que se arrogan estas actividades y crean normas jurídicas de diversa índole, incluyendo de derecho penal. Es decir, crean conductas prohibidas y sus consecuencias, siendo estas contrarias a la doctrina y a la norma jurídica. Y por supuesto, rayando con el principio de legalidad. Por ejemplo, en una oportunidad, una persona estaba recostado en una banqueta de un parque de cierto municipio. Un policía municipal encargado del ornato y el orden de ese parque se aproxima a la persona quien se encuentra descansando en esa banqueta, la despierta y le dice que se levante porque no es el espacio ni lugar para poder descansar, que se retire el lugar. El señor muy acertadamente le pregunta ¿por qué? Si es un espacio público, si no dice en ningún lugar
cómo debe ser utilizado, si para sentarse, para acostarse, no lo dice, sino la gente por propia práctica sabe que es para descansar, pero efectivamente no consta en ningún cuerpo normativo la forma de ese descanso. De esa cuenta, él se niega a cumplir con las órdenes del policía de levantarse y retirarse. Entonces el policía le manifiesta que si no lo hace, pues él tendrá que tomar cartas en el asunto y aplicar la ley respecto a su negatividad de conducta que le está planteando. El señor le pregunta, mire, ¿qué malo estoy realizando? ¿Qué mal estoy realizando? ¿Qué daño estoy causando? ¿O cuál es la ley que estoy transgrediendo? ¿Estoy cometiendo algún delito? ¿Estoy cometiendo alguna falta? ¿Estoy cometiendo alguna infracción? Dígame, porque hasta hoy yo, en mis años que tengo de ciudadano guatemalteco, no recuerdo haber leído en ninguna parte que esta conducta es prohibida. Yo me quiero imaginar que esta persona era estudiante de Derecho. El policía municipal le dice, sí, está cometiendo delito de mal aspecto. El señor muy sabiamente le contesta, muy bien, señor agente, si usted dice que yo estoy cometiendo delito de mal aspecto, estoy de acuerdo porque yo hasta ahí no conozco. Pero si usted me puede hacer el favor de indicarme cuál es el número de artículo y la ley donde se encuentra ese delito regulado y cómo es que se materializa ese delito de mal aspecto y cuál es la pena que yo debo sufrir por haber cometido ese delito, yo estoy de acuerdo. El policía municipal, como usted sabrá, no logró, bajo ninguna circunstancia, explicarle el asidero legal de esa conducta prohibida. Y no lo debe explicarle porque no existe. En la actualidad tampoco existe. Es decir, solamente el Congreso de la República, en el ejercicio del ius puniendi, puede crear el ius ponale bajo el principio de legalidad. Seguramente, y me atrevo a sostenerlo, el policía municipal en su cultura se creó mentalmente esa figura, pero esa figura rayaba con la reserva absoluta de la ley que le tiene el Congreso de la República para el ejercicio de ius puniendi y, por supuesto, no tenía ningún fundamento legal para sostener dicha creación. En consecuencia, el primer subtema o subprincipio que regula o informa el principio de legalidad es la reserva absoluta de la ley. La ley debe ser creada por el órgano indicado en la Constitución Política de la República y por las instancias que la misma República ha creado. Recuerde que la República es un medio de gobernanza, es un sistema de gobernanza en la que existe una división de órganos. Un organismo ejecutivo que se encarga de la administración pública y la prestación de servicios, un organismo judicial que se encarga a través de sus jueces de la administración y ejecución de la justicia, y un organismo legislativo que dentro de sus funciones generales más importantes está de legislar, entre otras, pero la más importante es legislar. Entonces, la reserva absoluta de la ley. Exigencia de certeza de la ley. La exigencia es aquella condición que el órgano legislador debe divulgar a la población qué conducta es prohibida y discriminarla de las conductas permitidas. Porque si no tenemos certeza de que cierta conducta es prohibida, podemos nosotros en algún momento cometer delitos sin saberlo. Por ejemplo, si nosotros en una comunidad realizamos cierta conducta que ellos consideran no prohibida, estaríamos ante una falta de certeza de esas conductas. Sin embargo, la ley
en su característica general, porque la ley tiene una característica generalidad, es decir, aplicable a todos los ciudadanos, debe darnos esa condición de certeza, debe darnos esa condición de saber con propiedad qué conducta es prohibida. Es decir, todos los ciudadanos guatemaltecos debemos de saber cuándo estamos cometiendo un delito, porque estamos informados por el Estado. Esta es una circunstancia muy discutida, por supuesto, porque la norma jurídica en la ley del órgano judicial dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Sin embargo, no todos los ciudadanos guatemaltecos están dedicados a estudiar la ley. Solamente los señores que van a ser abogados y notarios que están haciendo sus preparaciones técnicas en las universidades. Sin embargo, la doctrina dice que bajo este principio de exigencia de la ley es el Estado el que debe facilitar la información a la ciudadanía o al ciudadano para que éste esté enterado y notificado de que ciertas conductas son prohibidas. Una vez que existe ese esfuerzo estatal de hacer saber la norma jurídica creada como prohibida, entonces estaríamos cumpliendo con el principio de legalidad. El tercer subprincipio, prohibición de analogía. Solamente aquellas conductas que están legalmente establecidas como supuestos y su legítima consecuencia, que es la pena, pueden ser consideradas delito. Ningún parecimiento, ninguna similitud, como en otros casos, puede producirse en el derecho penal. En algunos casos, por ejemplo, el derecho resuelve conflictos de circunstancias parecidas a la otra. En el derecho penal no ocurre esto. En el derecho penal, una conducta debe estar prohibida en todos sus elementos para que pueda ser considerado delito. Si, por ejemplo, una persona agrede con una piedra a otra, el Código Penal regula el delito como lesiones leves. Si esta misma persona agrede con esta misma piedra un perro, no podemos decir que esta persona cometió lesiones leves, puesto que el sujeto pasivo no es otra persona, sino un animal. En consecuencia, no podemos exigir nosotros que esa conducta, siendo parecida o similar a la otra, constituye el mismo delito. De ser aceptado así, estaríamos ante un cuadro analógico, en una condición de analogía, de juzgamiento o tipificación de un acto o conducta mediante la similitud o el parecimiento de circunstancias o hechos. Por eso, por el principio de legalidad, exige la prohibición de la analogía. Nadie puede crear figuras delictivas solo por similitud. Deben estar completamente reguladas en el código para poder considerarse delitos. Caso contrario, bajo ninguna circunstancia puede ser considerada delitos, en función del principio de prohibición de analogía que informa al principio de legalidad, que exige que el jus puniendi cree conductas prohibidas contenidas en el jus punal estrictamente reguladas como ley. Principio de intervención mínima. Este principio tiene 4 subprincipios y dice exclusiva protección de los bienes jurídicos. Miren, el Estado de Guatemala, a través de los órganos jurisdiccionales y todos los órganos propios que forman el Estado, está llamado la tutela judicial efectiva. ¿Qué significa la tutela judicial efectiva? La tutela judicial efectiva la vemos nombrada por primera vez en el artículo 5 del Código Procesal Penal de Guatemala y consiste en la obligación que tiene el Estado de proteger los bienes y los derechos de las personas, sean ciudadanas o no. Una vez que estemos viviendo en Guatemala, el Estado tiene esa obligación de protección.
Sin embargo, no podemos proteger mediante el derecho penal a todos los derechos en general, puesto que estos derechos están siendo protegidos por las distintas ramas del derecho. Por ejemplo, el matrimonio está protegido por el Código Civil, el trabajo por el Código de Trabajo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué debemos ver en el derecho penal o proteger en el derecho penal? El Estado, a través del Congreso de la República, en el ejercicio del ius puniendi, hace una selección de bienes que deben ser protegidos prioritariamente. Entonces, ya teniendo esta discriminación de bienes, a estas les vamos a denominar bienes jurídicos tutelados. El bien jurídico tutelado consiste en esa selección de bienes que deben ser protegidos con prioridad mediante la fuerza, mediante el terror, mediante el derecho penal. Entonces, el primer subprincipio es que exista exclusiva protección de bienes jurídicos. Me gustaría que usted hiciera un ejercicio, que viera cuántos capítulos tiene el Código Penal. Notará usted que a partir del 123, del artículo 123 en adelante, vamos a encontrar 15 apartados. Cada apartado tiene un título. Este título responde a un bien jurídico tutelado. El primer título es de los delitos contra la integridad y la vida. Y entonces vamos a encontrar que el bien jurídico tutelado o la exclusiva protección de los bienes es la integridad y la vida de las personas. El siguiente será de los delitos contra el honor. Y así sucesivamente existe una selección de bienes jurídicos tutelados que tenemos que verificar si una conducta ha violentado estos principios protegidos con prioridad, porque de lo contrario no podemos acudir al derecho penal. Exclusiva protección de bienes jurídicos. No podemos permitir que un patrón que no le pague su estipendio o salario a un trabajador sea denunciado en la Policía Nacional Civil, puesto que esta no es una conducta prohibida como delito, sino es una condición de incumplimiento de obligaciones de carácter laboral que debe ser resuelto por el derecho de trabajo. Entonces, tenemos que pasar ese tamiz, ese escáner, si la conducta prohibida denunciada aparece como delito, tiene una pena y si tiene un bien jurídico tutelado. El siguiente es su principio, subsidiariedad y utilidad del derecho penal. El derecho penal solo puede ser utilizado en forma subsidiaria. Como última ratio, no podemos penalizar todas las actividades de los ciudadanos guatemaltecos, bajo ninguna circunstancia. Será de último momento, accesoriamente, después de haber agotado todas las ramas del derecho, tocará utilizar al derecho penal como herramienta para poder retribuir derechos conculcados. Entonces, el derecho penal tiene que ser utilizado en forma subsidiaria. Su utilidad responde a eso, cuando ya no existe otro recurso que utilizar como herramienta para retribuir derechos. Responsabilidad de hechos. En la doctrina vamos a encontrar una tendencia que se llama derecho penal de hechos. Y hay otra que se llama derecho penal de personas o de autor. Porque muchas veces el derecho penal se intenta reencauzar en función de la persona, en función del sujeto activo, cuando el derecho penal debe encauzarse en función del hecho, de la conducta prohibida. Es decir, si una persona atropelló con una motocicleta a otra persona, entonces diremos que ha cometido el delito de lesiones culposas y que tiene como consecuencia la imposición de una pena. Solamente cuando hemos analizado que este hecho, este acontecimiento produce un tipo penal, se encaja como plataforma fáctica a la conducta prohibida y se espera una legítima consecuencia del mismo, siendo esto una pena,
Entonces, necesariamente tenemos que acudir al derecho penal como intervención mínima. El siguiente es su principio, proporcionalidad de la pena. No podemos exigir una pena mayor al mal que se ha producido. Hace unos años, y estando en una oficina de fiscalía del Ministerio Público, llega una señora a solicitar que se le haga justicia porque una vecina le lastimó con un objeto punzocortante un brazo y le produjo una lesión. El fiscal le preguntó, mire, ¿qué es lo que usted pide? Y yo lo que pido es que ella termine sus días en la cárcel por lo que me hizo. No es posible, le dijo el fiscal, porque el mal que le ha hecho no espera una pena superior a los 50 años, es decir, la pena máxima que tenemos en Guatemala, que es de 50 años. O sea, tiene que ser proporcional la pena al mal producido. De esa cuenta es que en el jus puniendi, en el ejercicio del jus puniendi que el Estado tiene al crear la figura delictiva, esta cataloga la conducta prohibida y modula la pena que se espera, dejando a criterio del juzgador un límite entre mínimo y máximo para imponer una pena. Y es el juzgador el que debe verificar la proporcionalidad de esta pena. Por ejemplo, si una persona conduce un vehículo bajo estado de bebidas alcohólicas y es detenida por la Policía Nacional Civil y en consecuencia esta acepta su responsabilidad, existe una pena, según el artículo 157 del Código Penal, mínima de 5,000 y máxima de 25,000 quetzales. Pero esta persona es jornalero, debe imponérsele la pena mínima. Pero si, contrario a esto, esta persona es un empresario que tiene ingresos superiores a 25,000 quetzales, que le va bien, pues la pena debe ser superior a los 5,000 quetzales según la modulación que el juzgador estime pertinente. No con esto quiero decir que no le pueda imponer 5,000 quetzales, claro que sí, pero a lo que me refiero es que la proporcionalidad de la pena tiene que ser modulada por el juzgador dependiendo de las circunstancias en la comisión del delito. Lo que no podemos, bajo el principio de intervención mínima, es imponer penas superiores a las reguladas por la ley. Principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad trata de verificar si en realidad una conducta es prohibida. Si la conducta realizada por el sujeto activo o el delincuente en este caso encaja dentro de la conducta abstracta prohibida en el Código Penal. Es decir, debe exigirse la comisión previa de un delito. No pueden iniciar bajo ninguna circunstancia las agencias de justicia la persecución de un delito si éste no ha acaecido. Hace algunos años una persona denunciaba que en los tribunales no se le había hecho justicia porque cierto personaje pretendía producirle la muerte y que quería que se juzgara a este personaje por homicidio, denunciando que en los tribunales le habían informado que no era posible puesto que el homicidio no había ocurrido. Esta persona insiste, entonces debe la persona primero matar a la otra para que ustedes hagan algo. En este caso sí, debe lastimosamente producirse el mal para que se inicie un proceso penal y persecución respectiva para la imposición de una pena si ha acaecido el hecho. El principio de culpabilidad entonces exige primero la comisión de un delito. Necesario es que haya ocurrido la conducta
real la plataforma fáctica en concordancia con la conducta abstracta llamada tipo penal. Si ha ocurrido la comisión del delito, estaríamos ante el primer subprincipio del principio de culpabilidad. El siguiente principio que informa al de culpabilidad dice que la persona que ha cometido el delito debe estar consciente de haber querido el resultado. Es decir, aquella persona que realiza una acción prohibida en contra de otra persona o de la propiedad de esta persona debe haber tenido claro que lo que está haciendo era prohibido y aún así insistido en hacerlo para producir el mal que se esperaba. Siendo de esta forma, existen dos categorías que más adelante vamos a estudiar. La categoría del dolo, la categoría de la culpa. Por eso en la presentación dice el resultado prohibido ha de haber sido querido por ella o ser el fruto de una acción propia imprudente. El último subprincipio trata de la capacidad o el conocimiento, es decir, esa condición o esa actitud que debe tener el sujeto activo en el momento de la comisión del delito. No puede enfrentar un proceso penal y cosechar una pena una persona que padece de trastornos mentales, un loco. Como lo dije con antelación, puede enfrentar un proceso penal, pero la consecuencia va a ser una medida de seguridad, no una pena respectiva como la de la prisión, como la de la multa, la de arresto, la de muerte, la que conocemos propiamente, sino debe ser una pena acorde a la condición mental del sujeto activo. Y por eso el subprincipio de culpabilidad exige la capacidad para poder enfrentar este tema. Para poder comprender el desarrollo del derecho penal, existen enciclopedias en ciencias penales. ¿Qué son las enciclopedias de ciencias penales? Pues aquel conjunto de ciencias que ayudan a la ciencia principal que está siendo estudiada a su cometido, al cumplimiento de sus objetivos. En este caso tenemos la filosofía del derecho, la historia del derecho, la legislación comparada, la antropología criminal, la psicología criminal, la sociología, entre otras. Hoy tenemos una gama rica de nuevas ciencias que se están incorporando a las ciencias penales y que hacen posible el aproximarse a la justicia. Tenemos a la medicina forense en todas sus clasificaciones y materias. Psicología forense, psiquiatría forense, tanatología, toxicología. Es un conjunto de ciencias que hacen posible que las ciencias penales sean efectivas. A esto nosotros le vamos a llamar enciclopedia de ciencias penales. Aquel conjunto de ciencias que hacen posible esta situación de estudio jurídico, de análisis científico y sobre todo de aplicación de justicia. Porque recuerden que aquí existen bienes jurídicos violentados de una persona denominada víctima por otra denominada delincuente. También tenemos un conjunto de conocimientos y de personas que sostienen y defienden estos conocimientos desde su perspectiva. A esto la doctrina le llama Escuela de Ciencias Penales. Y yo les voy a pedir a ustedes, por la premura del tiempo y el sistema de clases que estamos teniendo en estos tiempos, que se haga el análisis respectivo de cada una. Tenemos entre ellas la escuela clásica, la escuela positiva, las escuelas intermedias o eclécticas, la escuela del positivismo crítico o terza escuela, la escuela de política criminal alemana, entre otras. ¿Qué pretende cada escuela? Bueno, cada escuela tiene dos características básicas a responder. La primera es que tiene un enfoque doctrinario propio de los que la defienden. Y la segunda son sus propios exponentes, es decir, los distintos tratadistas o científicos del derecho que han hecho estudios en una línea de pensamiento y que
lo ponen en el concurso científico para que el estudiante y el profesional puedan analizarlo desde las distintas perspectivas y poder alcanzar conocimientos nuevos. Nuevamente les invito, señores estudiantes, a que vayamos haciendo un banco de contenidos, a que realicemos nuestra propia teorización de contenidos programáticos y creemos un documento confiable que nos ayude a estudiar estos institutos jurídicos, que nos aproximen lo más posible a la ciencia para su fácil comprensión. Por eso les sugiero estas 10 preguntas para que ustedes las vayan meditando, analizando y creando una sábana de contenidos confiable y de consulta rápida para poder enfrentar no solo el examen técnico profesional, sino la vida profesional misma. El profesional del derecho se caracteriza por su permanencia en el estudio, su permanencia en actualización normativa y doctrinaria. La primera pregunta trata de la definición del derecho penal. Defina usted el derecho penal en forma general. La definición del derecho penal desde el punto de vista subjetivo, jurisprudencial. La definición del derecho penal desde el punto de vista objetivo. La naturaleza del derecho penal. La definición del principio de legalidad. La definición del principio de intervención mínima. La definición del principio de culpabilidad. Los principios que informan los límites del poder cognitivo del Estado. Esta definición de los principios de los límites del poder cognitivo del Estado tiene que ver con los subprincipios que ya hemos explicado en cada uno de ellos. ¿En qué consisten las enciclopedias en ciencias penales y en qué consisten las escuelas de ciencias penales respectivamente? Al tiempo que les agradezco a ustedes su fina atención, señoras y señores estudiantes, les invito a que cada día busquen profesionalizarse, que persigan ese sueño. Usted tiene una cita con la Universidad Rural de Guatemala el día de su solemne investidura como abogado y notario, respectivamente. Y tiene una cita con la vida en el mundo profesional en la que va a exigir de usted alta preparación académica, una formación competitiva para poder defender derechos de sus patrocinados y sus clientes en general. Así que yo les deseo a usted desde ya éxitos en esta formación. Les agradezco su asistencia a esta clase y les invito a que se formen en forma consciente, en forma responsable y acepten el reto de la profesionalidad. Que estén bien, los veo la próxima semana. Es un gusto saludarles. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias.